Hola, ICB. Es fantástico estar aquí hoy con vosotros en este precioso domingo. Si aún no he tenido la oportunidad de conoceros, mi nombre es Audrey Wells y he estado siendo parte del staff de la Iglesia Internacional de Barcelona casi unos 6 años. Cuando John y Brandy me preguntaron por primera vez si me gustaría predicar durante la serie de los Salmos, dije, sí, por supuesto, suena fantástico. Los Salmos son nuestros favoritos, ¿a qué sí? Me encantan los Salmos. Son de lo más enriquecedores y nos animan y nos dan gozo de todos los libros de la Biblia. Quiero decir, pensar un momento en el Salmo 139. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? ¡Wow! Dios está con nosotros. O el icónico Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Nos anima un montón, es muy bonito. Y a lo largo de 150 salmos le pregunté a Dios, Dios, si voy a hablar este verano, ¿de qué quieres que hable? Porque hay muchos que son fantásticos, pero ¿cuáles quieres que yo hable al respecto? Y algunos que me siguieron repitiendo como un eco en la cabeza al principio fue el arrepentimiento de David. El arrepentimiento de David. Sí, yo dije, sí, sería guay, estaría bien. Pero de los 150 que hay, ¿qué te parece el Salmo 1? El Salmo 1 es uno de mis pasajes de mi vida, que cuando entro en las Escrituras y cuando nos arreglamos a las Escrituras, somos como el árbol plantado a la orilla de un río, que todo lo que hagamos prosperará y nuestras hojas jamás se marchitarán. Y dije, lo voy a poner aquí en la cesta para pensar en ello. Salmo 1, o el 139, o el 23. El arrepentimiento de David seguía haciendo eco en mi corazón. Vale, y entonces, para mi sorpresa, la semana pasada el pastor John, ¿de qué habló? El arrepentimiento de David. Y entonces me dije, lo pillo. Tú, Dios, estabas diciendo que querías a alguien para que hablara sobre el arrepentimiento de David. Vale, genial. Gracias, pastor John. Lo tacho de la lista y seguimos adelante. Pero la realidad es que mientras seguía orando y mirando qué quería que dijera hoy a vosotros, no podía sacarme la sensación de encima de que él quería que nos quedáramos una semana más en este concepto sobre el arrepentimiento, en la doctrina del arrepentimiento. Y esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que haremos hoy. La semana pasada el pastor John habló a partir del Salmo 51. Pero de hecho hay 2 salmos que contribuyeron a la época donde el rey David cometió un pecado y se acostó con Betsabé y esencialmente cometió un asesinato. Y el Salmo 51 viene de aquí, que escuchamos la semana pasada, pero el Salmo 32, que es el que vamos a hablar hoy y vamos a pasar por él hoy, es el otro capítulo de los Salmos. Este Salmo 32 viene, de hecho, del primer libro de los Salmos. Hace unas semanas, Brandy habló de todos los Salmos y lo dividió en 5 libros, las 5 categorías que tiene. Y este Salmo, el 32, viene del libro 1, que es el libro del rey. Porque, de hecho, David escribió la mayoría de todos estos salmos. Y el tema principal es con la confianza en Dios en estos capítulos. Así que Pastor John habló del arrepentimiento y él dijo 3 cosas. Una, tenemos que reconocerlo, tenemos que reconocer el pecado. Por lo tanto, tenemos que examinarnos, pedirle al Espíritu Santo que hable en nuestras vidas y que lo revele lo que tenemos que darle a Él. Número 2, una vez que lo reconocemos, el pecado, debemos arrepentirnos, que esencialmente quiere decir que nos alejamos del pecado y le damos la espalda y miramos a Dios. Y una vez hemos hecho esto, el número 3, Dios nos renueva y renueva nuestros corazones y nuestra vida. Y esto es a lo que llegamos hoy.
Tenemos que entender este proceso, tenemos que entender en qué parte estamos de todo este proceso, cómo pasamos del pecado, de la profundidad del pecado, a ser renovados. Pero algunos de los muros más grandes que tenemos que enfrentarnos en este proceso, desde arrepentimiento, reconociendo y luego ser renovados en Dios, uno de nuestros grandes muros es cómo vemos a Dios. ¿Qué imagen tenemos de Dios? Nuestra imagen de Dios es muy defectuosa. A lo mejor tuviste un padre furioso. No un padre que era agradable, pero sí era disciplinado. Pero me refiero a uno que fuera muy duro contigo. O a lo mejor una figura autoritaria en vuestra vida o en la familia o una amistad que no sabía lidiar con vosotros en una cuestión de conflicto o cuando llegabais a partes oscuras de vuestra alma o de vuestros pecados. Vemos a Dios a partir de las lentes de nuestra vida. Y nuestras vidas, desafortunadamente, tienen muchos defectos y están llenos de personas con defectos. Así que como ves a Dios, directamente afecta la capacidad en la cual nosotros estamos dispuestos a arrepentirnos con libertad y en la capacidad que Él puede renovar nuestros corazones. Como nosotros vemos a Dios durante todo el proceso de arrepentimiento es muy importante. Así que hoy vamos a hacer esto. Vamos a hablar a partir de un par de malentendidos de cómo vemos a Dios incorrectamente y dos verdades de cómo realmente Él es durante el proceso de arrepentimiento. Lo que Dios no es y cómo lo vemos a veces y quién es Dios realmente. Así que vamos a orar y vamos a empezar. Espíritu Santo, sabemos que estás aquí y sabemos que tú deseas instruirnos y enseñarnos a cada uno de los que estamos escuchando. Si te damos nuestro corazón y te hemos dado nuestra vida, quiere decir que tú deseas con nosotros y deseas hablarnos a nosotros. Y oramos por esto, que vas a hablarle a cada uno de nosotros a partir de la palabra hoy. Así que te sometemos este tiempo a ti, Jesús, y te pedimos que nos bendigas en tu nombre. Amén. Así que seguimos adelante y vamos a saltar ahora en la primera mentira o malentendido sobre Dios. La primera es que Dios está enfadado, que nos castiga. Pero la verdad es que Dios no está enfadado, que Él no nos castiga. Y saltamos al Salmo 32, que es el que miraremos hoy. Y solo para recapitular de la semana pasada, estos dos versículos de la semana pasada que vamos a leer ahora, vienen en el momento más oscuro de la vida de David, que está en medio del pecado. Como Pastor John nos contó la semana pasada, el rey David vio una mujer que estaba casada, que no era su mujer, y le dijo a los guardias que fueran a buscarla, que la llevaran a su habitación, se acostó con ella, la dejó embarazada, y luego intentó cubrir el pecado, pidiendo que el marido volviera de la guerra. El marido vuelve y él dice que no quiere ir a casa otra vez, porque él aún tiene sus compañeros en la guerra. Así que lo manda de nuevo a la guerra, lo pone a primera línea para asegurarse que muera. Así que estos dos versículos que vamos a leer ahora vienen de un sitio muy oscuro, sobre adulterio, asalto, mentiras e incluso asesinato. Así que veremos ahora dónde estaba el corazón de David. En el Salmo 32 dice, mientras guardé silencio, cuando no confesé, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano. ¿Os podéis relacionar con este dolor? ¿Hay alguien que se pueda relacionar y entender con esto? Esto es la belleza de los salmos y esto es lo que amo de los salmos. Esto es lo que me encanta de esto, de toda esta literatura poética, porque no solamente recibimos la verdad de Dios, sino que corta directamente en la profundidad de nuestro corazón y corta además a través de la mente para que empaticemos con el escritor. Nosotros nos identificamos con los salmos. Mientras guardé silencio, se envejecieron mis huesos. En mi gemir, esta es otra versión, en mi gemir todo el día. Todos sabemos en nuestra mente que el pecado está mal, pero esto nos recuerda las profundidades de la agonía por las que pasamos cuando nos rebelamos contra Dios. Así que la pregunta es, ¿por qué?
¿Por qué vamos por este dolor? ¿Por qué vamos por este sufrimiento? ¿De dónde viene? Y esto va directamente al malentendido número 1, que es Dios no nos enfada. Él no nos inflige dolor y sufrimiento. Él no nos castiga. Él no está enfadado. El dolor del pecado no viene de Dios. Sí, Él nos disciplina. Y debería, y es un Padre amoroso. Y sí, las consecuencias de nuestros actos. Si vamos a pasar por el semáforo y veo que está en rojo y aún así voy y paso, puede que me atropelle un autobús. Por lo tanto, hay consecuencias a nuestros actos. Pero el dolor del pecado no viene, de hecho, de Dios mismo. De hecho, el dolor del pecado viene de la separación que tenemos con Dios. Pensar un momento en esto. En el versículo 4, David dice que su fuerza se ha debilitado. Dios no hace en esta situación, no saca su sufrimiento fuera de David. Pero de hecho, David se alejó del agua viva. Cuando nos encontramos en medio del pecado, nos encontramos en una situación que estamos cediendo, nos ahogamos, estamos sufriendo, no es porque Dios está enfadado y nos está infligiendo dolor o nos está castigando. De hecho, nos hemos alejado de la agua viva y nuestra separación con Dios nos inflige dolor a nosotros. Pero esto son buenas noticias. Sí, ya lo sé, no suenan como buenas noticias, pero de hecho estos son muy buenas noticias. ¿Por qué? Porque significa que Dios no nos está castigando, que no está enfadado. De hecho, no alabamos a un Dios que nos inflige dolor porque le hemos hecho algo. La primera razón por la que son buenas noticias es porque podemos salir de esto. Tenemos la opción de arrepentirnos. Recordar que arrepentirnos quiere decir darle la espalda al pecado. Y por lo tanto podemos escoger darle la espalda y alejarnos de nuestro pecado. Pero esto quiere decir que de hecho también podemos alejarnos del dolor que viene a través del pecado. Las buenas noticias número 2 es que además confirma que podemos ser renovados en Dios. Si tú crees en Jesús y le has puesto la confianza en Él, Él ya te ha renovado el corazón. Ya eres un ser espiritual renovado. Y ya no tienes un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Esto es una confirmación. Esto debería ser una buena sensación de que entiendes cómo es tu pecado y sientes el pecado. Yo estaría menos preocupada por aquel que realmente está sufriendo mientras está lejos de Dios que aquel que muestra completa apatía hacia lo que está mal. Y la razón por la que esto es la buena noticia número 3 es que podemos volver a nuestro Padre amoroso. El arrepentimiento viene muy fácil cuando tienes un padre amoroso. Hay una cosa que pasó muchas veces cuando era pequeña y mis padres a veces nos reímos al respecto, pero le llamamos ahora mi noche de confesión. Era solo yo, no eran ni mis hermanas tampoco. Mis padres, pues mis pobres padres, nos iban a poner a la cama. Entonces vendrían y nos acurrucarían allí y oraríamos. Y entonces cuando iban a salir por la puerta, que me iban a dar un beso en la cabeza, yo empezaría a llorar y la devastación vendría y yo me confesaría. Y esto sería algo regular, donde la confesión, donde el momento de confesarse por las tardes empezaría antes de que yo me pudiera dormir. Yo tenía un sistema moral muy fuerte y siempre sentía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y siempre sentía lo que estaba mal y lo que yo hacía mal. Y mis padres me dirían, está bien, Audrey, te perdonamos. Y normalmente era por cosas muy pequeñas, pero me decían, te perdonamos, eres genial. A veces me disciplinaban. La más famosa fue una vez que pasó 2 años después, que yo estaba acumulando pecado y no confesaba, así como David. 2 años después confesé. De hecho, mi hermana mayor se llevó la culpa porque no nos creyeron.
Pero ¿por qué esto pasaba? ¿Por qué pasaba todas estas noches de confesión tantas veces? Esto solamente podía pasar regularmente, porque mis padres eran un lugar seguro para mí, para ir. Y sí, no lo dudéis, mis padres eran muy disciplinadores, eran muy buenos a disciplinar. Pero esto solamente podía pasar si ellos eran muy amorosos y me perdonaban y eran agradables y eran gentiles conmigo. Y si cada vez que hubiera hecho esto, ellos hubieran reaccionado enfadados o mal, yo no hubiera tenido la libertad de ir a ellos y confesar mis pecados. Y la misma cosa pasa cuando entendemos que Dios, quién es Dios, cuando pensamos que Él está enfadado y que nos castiga, que se enfada constantemente con nosotros, no tenemos la libertad para ir a Él. Pero cuando nuestra mente cambia y vemos a Dios como realmente es, que es agradable y es amoroso y está preparado para recibir nuestro pecado y que nos arrepintamos, podemos ir fácilmente a Él. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia entre el peso del pecado y el peso de la mano de Dios. Hay una diferencia entre el peso del pecado y el peso de la mano de Dios. Y esto nos guía al malentendido número 2, de que el peso de la mano de Dios está en contra de nosotros. Que el peso de la mano de Dios no está por nosotros, sino en contra de nosotros. Pero la verdad número 2 que vamos a ver hoy es que la mano de Dios realmente está por nosotros. Al principio, cuando leímos el versículo 3 y 4, a propósito dejé una parte fuera. Así que vamos a leerlo ahora. Y dice, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Y esto me dejó un poco así, porque justamente hemos hablado en el punto 1 que Dios no nos castiga mientras estamos en el pecado. El rey David se encontraba en el dolor, pero no venía de Dios. Entonces, ¿de dónde viene esta mano pesada? Cuando lees la Biblia, incluso si es metafórico, cuando lees la Biblia, yo, por ejemplo, tengo que visualizar lo que leo. Entonces me preguntaba, ¿de dónde viene esta mano pesada? ¿Es de cuando David ya ha vuelto a Dios o cuando se encuentra en medio del pecado? Por lo tanto, ¿de qué se trata esto? Y mi primera imagen que yo encontré, que visualicé, fue esta mano apretando a David, incluso a las profundidades de su pecado, incluso aplastándolo contra el suelo. Esta imagen de Dios con una mano pesada apretándolo contra el suelo. Pero mientras miramos a las Escrituras y examinamos la personalidad de Dios como un conjunto, vemos que esto no es consistente en absoluto. De hecho, si miras en la Biblia por el toque de Dios o la mano de Dios hacia sus hijos, en todas las Escrituras vemos versículos como este. Y son 3 de muchos otros que he encontrado. En el Salmo 63 dice, mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. En el Salmo 27 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Y en el Salmo 139 dice, aún allí tu mano me guiará, me sostendría tu mano derecha. En todos los lugares a lo largo de las Escrituras, cuando habla de la mano, no es una de castigo y dolor, sino una de apoyo y confort y guía y consistencia. Y este es quien es. Así es su personalidad. Y por lo tanto, empecé esta nueva visión mientras estabas leyendo las Escrituras y orando. Y es esta visión de Dios, basado en las Escrituras, como un padre con su mano en el hombro. Y es una mano de padre que nos guía y nos ayuda a caminar. Y ¿sabes cómo sabemos esto? Porque nos lo ha dicho, que Él nos dice que nunca nos abandonará ni nos dejará. Que Él nos dijo, llámame Emmanuel, y quiere decir Dios con nosotros. Cuando Él dice esto, cuando entregamos nuestra vida a ellos, ya está, estamos adoptados en su familia. Somos hijos y hijas, y nunca nos va a dejar. Así que vemos esta mano en nuestro hombro mientras andamos con Él. Nos quiere apoyar y es una mano parental. Y la razón
por la cual nos encontramos en todo este pecado y su mano se parece pesada, y es de lo que está hablando David, porque en medio del pecado estamos alejándonos de Dios, vamos hacia la otra dirección, nos estamos alejando de su camino. Y entonces es por esto que su mano parece pesada en medio del pecado en el que nos encontramos. La mano de Dios no es pesada porque nos esté apretando, sino porque nos está sujetando cerca. La mano de Dios no es pesada porque nos está apretando abajo, sino porque de hecho nos está sujetando cerca a Él. Y esto de hecho será confirmado después en el Salmo 32. Me encanta esta parte, porque dice que es David hablando en primera persona, hablándole a Dios o hablándonos a nosotros, pero sobre su experiencia. Pero entonces, en estos dos versículos, podemos ver la voz profética de Dios en estos dos versículos. Así que vamos a leerlos. Salmo 32, 8 y 9. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Es Dios hablándonos a nosotros, su gente. Yo te daré consejo y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. ¿Qué está diciendo Dios aquí? ¿Qué quiere decir esto de estar controlados por bridas y frenos y mulos y caballos? ¿Qué está diciendo? Él está diciendo, no me obligues a que te ponga bridas y frenos para que te guíe a otra dirección, porque yo deseo enseñarte e instruirte y darte entendimiento del deseo de mi mano para que te instruya y te guíe y no te discipline y te controle. El malentendido número 2 sobre la mano pesada de Dios. Cuando sientes la mano pesada de Dios en medio del pecado, entiende que no es castigo. No estás sintiendo su castigo, sino su presencia. Lo que estás sintiendo es su presencia. Y de hecho, la mano pesada de Dios está allí para ti. Y lo que nos guía a la última verdad sobre Dios. Hay un malentendido que tenemos muchas veces, sobre todo en medio del arrepentimiento y del pecado, es que de hecho Dios está muy lejos de nosotros. Está muy distante. Pero la verdad es, y este es el punto número 3, la verdad es que Dios está cerca. Él está muy cerca. Tan pronto como David se arrepiente de sus pecados, Dios perdona la culpa de los pecados en ese momento. Y dice que la culpa la podemos encontrar en nosotros, no por Dios, sino por nosotros. Y que el amor de Dios lo envuelve a aquel que confía en Él. Y esto quiere decir que aunque hayamos pecado por años o estemos en el peor momento de nuestra vida, en el momento que nos arrepentimos y volvemos a Dios, ya está. Nuestros pecados están cubiertos, la sangre de Jesús lo ha cubierto. E incluso dice que Él escoge no acordarse nunca más. Así que no solamente nos perdona, sino que se olvida que ha pasado. Y si eres como yo, que has sido criado en la iglesia, este es el Evangelio de Cristo. Entendemos el Evangelio de Cristo y entendemos el concepto. Pero si eres como yo y eres honesto contigo mismo, muchas veces, cuando nos arrepentimos y sentimos esa culpa del pecado, de lo que he hecho mal, entendemos que volvemos a la habitación con Él. A lo mejor el hijo pródigo entendió que podía volver a casa de su padre, pero como un servidor. Entonces yo me siento así, me siento como si estuviera en esta habitación, Dios en su trono, en una punta, mientras yo me estoy sentando detrás de todo. Y digo, gracias Señor, gracias por tu perdón. Sé que se me permite volver a la habitación, pero voy a empezar a trabajar para poder merecer esta relación más cercana, para acercarme a ti, para merecer tu presencia de nuevo.
Hace unos años no quería hacerlo, no era mi intención, pero esto no importa si no es tu intención. Le hice daño a uno de mis amigos. Dije algo enfrente de un grupo de gente que no quería decir, pero realmente les hizo daño. Y porque tenemos una relación sana, ellos vinieron y me dijeron, mira, te tengo que confrontar en esto. Y yo estaba absolutamente devastada. Yo estaba completamente rota al saber que había herido a alguien, que yo me importaba tanto, que a mí me importaba tanto. Y por supuesto les pedí perdón y me perdonaron. Y porque son buenas personas, sé que estaba hecho, que me habían perdonado. Y ya estaba. Y se habían olvidado. Pero entonces, la semana siguiente, porque los veía cada semana, me distancié de ellos. No me distancié físicamente, pero me distancié en mi amistad. Entonces, ¿qué significa esto? No salté de nuevo en esa relación cercana que teníamos. No salté de nuevo a conectar en ese nivel y compartir bromas como lo hacíamos antes. No salté de nuevo en la intimidad que habíamos tenido hasta ese momento. ¿Por qué lo hice? Porque no lo merecía. En mi mente, no merecía esta amistad y esta proximidad. No lo merecía de ellos. Y entonces me iba a alejar durante un tiempo. Y me iba a autocastigar a mí misma. ¿Alguna vez os habéis autocastigado? Entonces yo hice así, me autocastigué. Y entonces pensaba, bueno, eventualmente, cuando ya me haya castigado y haya recibido mi penitencia, me volveré a acercar. Y no tenía dudas de que volveríamos a ese punto en el que habíamos estado. Pero no lo merecía en ese momento. Entonces, llegamos a finales de la semana y tengo un momento con ellos a solas y hacemos una broma. Pero, de nuevo, no era tan amistoso todo como debería haber sido. Y entonces me miran a los ojos y nunca me voy a olvidar de esto. Y se va a quedar conmigo el resto de mi vida. Porque es lo que Dios me enseñó. Me miran a los ojos y me dicen, Audrey, no me importa, ya está, por favor. No es importante, no pasa nada. Está perdonado, está olvidado. Realmente es así. Todo va a ir bien. Y me di cuenta en ese momento, mirándoles a los ojos y viendo el peso del dolor que estaban sufriendo en ese momento. Y yo autocastigándome. No solamente me estaba autocastigando a mí, sino además les estaba haciendo daño a ellos. Y les estaba haciendo sufrir. Y me rompió. Y Dios me enseñó que realmente hacemos lo mismo con Él. Le hacemos lo mismo a Dios. Todo el tiempo. Él nos dice, estás perdonado. Ya te he visto, hijo, hija. Y ya está, y hemos superado este espacio que nos separaba. Y cuando volvemos a la habitación con Él y nos quedamos detrás y nos decimos, no te nos acerques, no lo merezco, échate atrás. Lo recibiré el amor algún día, pero aún no. Y voy a empezar a servir a la iglesia y voy a seguir leyendo la Biblia. Y a lo mejor ayuno, o a lo mejor me aprendo las escrituras, pero yo voy a trabajar para llegar al sitio donde me merezco sentarme a tus pies otra vez. Y Él nos dice, no te lo mereces, pero yo he roto este espacio que nos separaba. Y sé que esto es muy difícil de entender teológicamente, pero a lo largo de las escrituras, Dios nos enseña que de hecho podemos romperle el corazón. Amigos, Él no está lejos. Él está cerca. Él no nos pide que trabajemos para conseguir su intimidad. Él dice, venid a mis brazos, venid a mí. Y quiero que estéis conmigo ahora.
En Oseas 6:6 dice, lo que pido de vosotros es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Él quiere que le mostremos amor y que sepamos y que lo conozcamos íntimamente. Número 1. Dios no es un castigador enfadado, infligiéndonos dolor, sino que nuestros pecados nos infligen dolor, no Él. 2. Su mano pesada no es una de castigo, sino una de guía y amor. Y número 3. Él no está lejos, está cerca. Y una vez nos arrepentimos y volvemos a Él, su más grande deseo no es que trabajemos para su presencia, sino que simplemente lo amemos y nos acerquemos a Él. ¿Alguna vez os sentís que estáis en una sequía hoy? ¿Veis ese peso del que habla David en el versículo 3 y 4? Pero es difícil de entender que puedes volver a tu Padre y darle ese peso a Él, porque Él quiere esto. Él quiere, como mis padres, quitar este peso de lo que está mal en ti, de lo que te pesa a ti, y darte libertad. A lo mejor eres como yo muchas veces y que hace poco os habéis arrepentido y le das la espalda al pecado y vuelves a Dios, pero escoges sentarte al final de la sala, no a sus pies, donde Él te quiere. El versículo 7 dice, tú eres mi refugio, tú me protegerás de peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Me liberarás. Él no solamente quiere estar cerca de ti, Él no solamente quiere que estés en la habitación con Él, Él te quiere en los pies, sentado allí, y que te envuelva con su presencia y su amor. Y la pregunta es, ¿tú lo recibirás? Como siempre hacemos, tomamos unos momentos porque creemos que el Espíritu Santo nos puede hablar a cada uno de nosotros. Y si has sido una nueva creación en Él, tienes el Espíritu Santo en ti. Así que vamos a tomar un momento para pausar y reflexionar un par de preguntas y preguntarle a Dios, ¿qué quiere quitar de ti hoy? La pregunta número 1 es, ¿cómo veo la mano pesada de Dios? ¿La veo como algo amoroso o como algo enfadado? Y la segunda es, ¿realmente he retrocedido en la intimidad con Dios? ¿O me estoy alejando de Él, reteniendo de Él? ¿Me estoy castigando debido a mi culpa? Así que vamos a tomar unos minutos para reflexionar y el pastor John va a venir ahora a cerrar.